Continuamos ahora con el ciclo de vida de un estudio de simulación. El ciclo de estudio de simulación está compuesto por 6 fases, como podemos ver en el siguiente diagrama. En la primera fase se realiza la descripción del problema. En esta fase, el resultado debe ser un documento que defina claramente cuáles son los límites del sistema y cuáles serán los alcances de estudio, así como tener una guía que permita el desarrollo del modelo. Además, necesitamos definir un conjunto de preguntas, las cuales se convierten en el objetivo o la meta de realizar un estudio de simulación. Es necesario además contar con un conjunto de métricas para medir el desempeño del sistema. Regresando al ejemplo de el sistema de la fila de espera para utilizar el cajero, entonces aquí tendríamos que tener claro qué es lo que queremos hacer con el estudio de simulación. Si queremos conocer cuál es el tiempo en promedio que utiliza un usuario el cajero, o saber qué tan satisfecho está una persona con el tiempo que espera para utilizar el cajero, como por ejemplo, todo esto se tiene que definir dentro de la descripción del problema. En la segunda fase se define el sistema y el ambiente en el cual se desarrolla el sistema. Por lo tanto, dependiendo de quién realiza el estudio de simulación, definirá el nivel de detalle que quiere obtener del sistema. En esta fase es cuando se define claramente una imagen mental del sistema y sus operaciones, es decir, entender cómo funciona el sistema. Al final, como resultado de esta fase, nosotros tendríamos que tener una descripción de cómo funciona el sistema. En la fase 3 es el momento de elaborar el modelo del sistema. Se considera que actualmente modelar es más un arte que una ciencia, debido a que no existe como tal una metodología que te asegure obtener el modelo que tú requieres. Por lo tanto, se requieren ciertas habilidades para lograr obtener un modelo conceptual. Normalmente este proceso es iterativo, es decir, que comienzas desarrollando un modelo de un alto nivel y conforme se va entendiendo cómo funciona el sistema, este modelo conceptual se va llevando a una descripción cada vez más profunda. Por lo tanto, comenzamos con la descripción de un modelo muy simple y a través de los procesos iterativos llegamos a obtener los detalles del sistema que requerimos para el proceso de simulación. Al final, entonces, como resultado, lo que obtendremos de esta fase es una descripción de cómo funciona el sistema, pero ahora visto desde un modelo conceptual. En la fase número 4 es cuando vamos a nosotros realmente a codificar a través de un lenguaje de programación del modelo. Cuando se realiza la codificación, es necesario tener en claro que al final lo que nosotros buscamos es ejecutar el programa y obtener datos. Por lo tanto, es necesario tener claro cómo se va a hacer la recolección de estos datos. Y es necesario tener un dominio del lenguaje de programación que se va a utilizar y obviamente de capacidades para programar. El resultado de esta fase entonces será la implementación de un modelo, en este curso en específico, en lenguaje Python. En la fase 5 vamos a hacer el análisis de datos.
considerando que ya tenemos el programa y se realiza la ejecución, y al final de la ejecución nosotros obtenemos datos, entonces el siguiente paso es hacer un análisis estadístico. Generalmente los análisis incluyen conocer la media, varianzas, intervalos de confianza, y los resultados que obtengamos de este análisis serán tan confiables dependiendo de la calidad y el tamaño de los datos que se coleccionaron o recolectaron en la fase previa. Por último, tenemos que concluir con un reporte que en primera instancia responde a las preguntas que se plantearon en la fase número 1. Definir si se alcanzaron los objetivos que se plantearon en esa fase 1. Y por lógica, este reporte debe de incluir un conjunto de conclusiones y recomendaciones respecto al planteamiento del problema original que nos llevó a desarrollar el proceso de simulación. Bueno, hasta aquí concluimos este video sobre el ciclo de vida de un estudio de simulación.